El balcón de nuestra suite no estaba antes. Bart se giró hacia su tío abuelo. —¿Me dijiste que sí? —gritó. Sonriendo con sarcasmo, Joel dio un paso al frente. —Bart, hijo mío, no mentí. Nunca miento. La casa original sí tenía ese balcón. La madre de mi padre ordenó que lo pusieran ahí, y al usarlo pudo colar a su amante, sin que la vieran los sirvientes. Más tarde se fugó con ese amante sin despertar a su marido, quien mantenía la puerta de su dormitorio cerrada con llave y escondida. Malcolm mandó a derribar el balcón cuando era el dueño, pero le da un encanto especial a esa parte de la casa. ¿Satisfecho? Bart se volvió hacia Chris y hacia mí. —Mira, mamá, no sabes nada de esta casa. El tío Joel es el experto. Me ha descrito con lujo de detalle todos los muebles, los cuadros y al final no solo tendré la misma, sino mejor que la original. Bart no había cambiado. Seguía obsesionado. Seguía queriendo ser una copia exacta de Malcolm Foxworth. Si no en apariencia, sí en personalidad y en la determinación por ser el hombre más rico del mundo. Hiciera lo que hiciera para conseguirlo. Mi segundo hijo. Poco después de que Bart llegara a casa, empezó a hacer planes elaborados para su próxima fiesta de cumpleaños. Al parecer, para mi sorpresa y alegría, había hecho muchos amigos en Virginia durante las vacaciones de verano que había pasado aquí. Antes, me dolía que pasara tantos días de vacaciones con nosotros en California, donde yo creía que pertenecía, pero ahora pertenecía, que conocía gente de la que nunca habíamos oído hablar, y había conocido a jóvenes universitarios a los que tenía la intención de invitar a que lo ayudaran a celebrar. Solo había pasado unos días en Fort Worth Halls, y la monotonía de los días sin nada que hacer, salvo comer, dormir, leer, ver la televisión y recorrer los jardines y el bosque, ya me tenían muy nerviosa y ansiosa por escapar cuanto antes. El profundo silencio de la ladera me atrapó en su hechizo de aislamiento y desesperación. El silencio me agotaba. Quería oír voces, muchas voces, oír el timbre del teléfono, que la gente viniera a saludar. Pero nadie lo hizo. Había un grupo de miembros de la sociedad local que conocía bien a Foxworth, y este era precisamente el grupo de Chris y yo. Teníamos que evitar. Había viejos amigos en Nueva York y California, a los que queríamos llamar e invitar a la fiesta de Bart, pero no me atrevía sin su aprobación. Inquieta, rondaba las grandes salas sola, y a veces con Chris. Él y yo caminábamos por los jardines, paseábamos por el bosque, a veces en silencio, otras platicando. Tenía que retomar su antigua afición a la acuarela, y eso lo mantenía ocupado, pero se suponía que yo ya no debía bailar. Sin embargo, hacía mis ejercicios de ballet todos los días de mi vida, solo para mantenerme delgada y ágil como un elfo, y con gusto posaba cuando me lo pedía. Joel me encontró una vez mientras yo estaba agarrada a una silla en nuestra sala, haciendo ejercicios con leotardos rojos. Oí su jadeo desde la puerta abierta y al girarme lo encontré mirándome como si estuviera desnuda. —¿Qué pasa? —pregunté preocupada. —¿Ha ocurrido algo terrible? Abrió sus manos delgadas, largas y pálidas, y su rostro era expresivo mientras examinaba mi cuerpo con desprecio. —¿No eres un poco mayor para intentar ser seductor? ¿Has oído hablar del ejercicio, Joel? Pregunté con impaciencia. No tienes que entrar en esta sala. Simplemente mantente alejado de nuestras habitaciones y no te escandalizarás tanto. Estás faltando al respeto a alguien mayor y más sabio, dijo bruscamente. Si es así, me disculpo, pero tus palabras y tu expresión me ofenden. Si queremos que haya paz en esta casa durante nuestra visita, aléjate de mí, Joel, mientras esté en mi ala. Esta enorme casa tiene espacio de sobra para darnos privacidad a todos sin tener que cerrar las puertas. Se dio la vuelta con rigidez, pero no sin antes ver la indignación en sus ojos. Me apresuré a mirarlo fijamente, preguntándome si me equivocaba, y si solo era un anciano inofensivo, que no se metía en sus asuntos. Pero no grité para disculparme. En cambio, me quité los leopardos, me puse pantalones cortos y una camiseta, y con la idea de que Jory y su esposa llegarían pronto, fui a buscar a Chris. Dudé frente a la puerta de la oficina de Bart y lo escuché hablar por el proveedor del catering, planeando un mínimo de 200 invitados. Solo escuchando me paralizaba por dentro. Ay, Bart, ¿no te das cuenta de que algunos no vendrán y si vienen, Dios nos ayude a todos?
Mientras seguía allí de pie, lo oí nombrar a varios de sus invitados, y no todos eran de este país. Cory y su esposa llegarían pronto. Fui a buscar a Chris. Dudé frente a la puerta de la oficina de Bart y lo escuché hablar por el proveedor del catering, planeando un mínimo de 200 invitados. Solo escuchando me paralizaba por dentro. Ay, Bart, ¿no te das cuenta de que algunos no vendrán y si vienen, Dios nos ayude a todos? Mientras seguía allí de pie, lo oí nombrar a varios de sus invitados, y no todos eran de este país. Muchos eran personalidades europeas que habían conocido en sus viajes durante sus años universitarios. Se había esforzado incansablemente por recorrer el mundo y conocer a gente importante, gente que gobernaba y dominaba, ya fuera con poder político, inteligencia o magia financiera. Pensé que su incapacidad para ser feliz en un lugar y siempre anhelaba el siguiente campo para ver más lejano. Ya fuera por poder político, inteligencia o magia financiera, pensé que su inquietud se debía a su incapacidad para ser feliz en un lugar, y siempre anhelaba el siguiente campo más verde y alejado. Todos vendrán, le dijo al otro lado de la línea. Cuando lean mis invitaciones no podrán rechazarlas. Colgó y giró su silla para mirarme. Mamá, ¿me estabas escuchando? Es una costumbre que heredé de ti, querida mía. Frungió el ceño. Bart, ¿por qué no organizas tu fiesta en familia? ¿O invitas solo a tus mejores amigos? Los aldeanos de por aquí no querrán venir. Según las historias que nos contaba mi madre, siempre les ha disgustado Foxworth, que tenían demasiado cuando tenían muy poco. Los Foxworth iban y venían, mientras los aldeanos tenían que quedarse. Y por favor no incluyas a la sociedad local, aunque Joel te haya dicho que son sus amigos, y por lo tanto tuyos y nuestros. ¿Tienes miedo de que se descubran tus pecados, madre?, preguntó sin piedad. Estaba acostumbrada a eso, pero aún así me estremecí por dentro. Era tan terrible que Chris y yo viviéramos juntos como marido y mujer. No, estaban los periódicos llenos de crímenes, muchos peores que los nuestros. Ay, vamos, mamá, no te pongas así. Seamos felices para variar. Su rostro bronceado adquirió una expresión alegre y emocionada, como si nada de lo que dijera pudiera apaciguar su entusiasmo. Mamá, alégrate por mí. Por favor, voy a pedir lo mejor de todo. Cuando se corra la voz, y se correrá porque mi proveedor de catering es el mejor de Virginia y le encantará presumir, nadie podrá resistirse a venir a mi fiesta. Se enterarán de que estoy enviando artistas a Nueva York y Hollywood, y además estoy seguro de que todos querrán bailar a Jory y a Melody. Me llené de sorpresa y felicidad. ¿Les has preguntado? No, pero ¿cómo podría negarse mis propios hermanos? Verás, madre, planeo celebrar mi fiesta al aire libre, en el jardín a la luz de la luna. El césped estará iluminado con globos dorados. Mandaré instalar fuentes por todas partes y luces de colores. Jugarán con el agua. Habrá champán importado en cajas y todos los licores que se te ocurran. La comida será exquisita. Mandaré construir un teatro en medio de un mundo maravilloso de fantasía, donde las mesas estarán cubiertas con hermosos manteles de todos los colores, color sobre color. Habrá bancos de flores por todas partes. Les mostraré el mundo, lo que un Foxworth puede hacer. Y él seguía entusiasmado. Cuando salí de su oficina y encontré a Chris hablando con uno de los jardineros, me sentí feliz y tranquila. Quizás este sería el verano en que Bart por fin se encontraría a sí mismo. Sería como Chris siempre había predicho. Bart no solo heredaría una fortuna, heredaría su sentido de orgullo y autoestima, y se encontraría a sí mismo, y rezaría a Dios para encontrar su yo correcto. 2 días después estaba de nuevo en su despacho, sentado en uno de sus lujosos y profundos sillones de cuero, asombrado al ver cuánto había logrado en su breve estancia en la casa. Al parecer todo este equipo de oficina extra ya estaba listo para ser instalado en cuanto llegó para dirigir la colocación. El pequeño dormitorio que ocupaba su despacho, detrás de la biblioteca donde nuestro detestado abuelo vivió hasta su muerte, se había convertido en una sala de archivadores. La habitación donde se alojaban las enfermeras de nuestro abuelo se convirtió en la oficina de la secretaria de Bart. Sí, es de que alguna vez encontraba una que cumpliera con sus exigentes requisitos. Un ordenador presidía un escritorio largo y curvo, con 2 impresoras que escribían letras distintas incluso mientras Bart y yo conversábamos. Me sorprendió verlo escribir más rápido que yo. El tamborileiro de las impresoras quedaba amortiguado por unas pesadas cubiertas de plexiglas.
Orgulloso, me mostró cómo podía mantenerse en contacto con el mundo desde acá, simplemente pulsando botones y uniendo a un programa llamado The Source. Solo entonces me enteré de que un verano había cursado 2 meses de programación informática. Y, madre, puedo ejecutar mis órdenes de compra y ventas y acceder a datos técnicos y fundamentales de expertos con solo usar esta computadora. Así ocuparé mi tiempo hasta que abra mi propio buffet de abogados. Por un momento parecía reflexivo, incluso dubitativo. Seguía creyendo que había ido a Harvard solo porque su padre lo había hecho. El derecho no le interesaba, en absoluto, solo le interesaba ganar dinero y luego más dinero. ¿No tienes ya suficiente dinero, Bart? ¿Qué es lo que no puedes comprar? Una melancólica infantil y dulce se posó en sus ojos oscuros. Con respeto, madre, no tengo talento como tú o como Jory. No sé bailar, no sé dibujar una flor decente y mucho menos la forma humana. Se refería directamente a Chris y su oficio por la pintura. Cuando visitó un museo de arte, me desconcierta la admiración de todos. No veo nada maravilloso en la Mona Lisa. Solo veo una mujer de rostro insulso y aspecto bastante simple que no pude ver sin emocionarte. No aprecio la música clásica, ningún tipo de música, y no me han dicho que tengo bastante buena voz. Solía intentar cantar de niño. Un niño como un poco bobo, ¿verdad? Debí de hacerte de reír un montón. Sonrió suplicante y luego extendió los brazos en un gesto suplicante. Carezco de talento artístico, así que recurro a las cifras que entiendo fácilmente, las que representan dólares y centavos. Miro a mi alrededor en los museos y lo único que veo para admirar son joyas. Sus ojos oscuros brillaron. El brillo y el resplandor de diamantes, rubíes y esmeraldas, perlas, todo lo que puedo apreciar. Oro, montañas de oro. Eso lo entiendo. Veo la belleza en el oro, la plata, el cobre y el petróleo. ¿Sabes? Que visité Washington solo para ver cómo se acuñaba el oro en monedas. Sentí cierta euforia, como si algún día todo ese oro fuera mío. La admiración se desvaneció y la compasión por él me inundó. ¿Qué hay de las mujeres, Bart? ¿Qué hay del amor? Una familia, buenos amigos, hijos. ¿No esperas enamorarte y casarte? Me miró fijamente sin comprender durante un instante, tamborileando con las yemas de sus dedos fuertes y sus uñas cuadradas sobre el escritorio, antes de levantarse y situarse frente a un amplio ventanal, contemplando los jardines y más allá, las montañas cubiertas de la niebla azul. He tenido set speed, madre. No esperaba disfrutarlo, pero lo hice. Sentí que mi cuerpo traicionaba mi voluntad, pero nunca he estado enamorado. No puedo imaginar cómo sería dedicarme a una sola mujer, cuando hay tantas, tan hermosas y dispuestas. Veo pasar a una chica guapa, me doy la vuelta y la miro, solo para descubrir que ella también se gira y me devuelve la mirada. Es tan fácil conquistarlas. A mi cama, no es ningún desafío. Hizo una pausa y giró la cabeza para mirarme. Utilizo a las mujeres, madre, y a veces me avergüenzo. Las tomo, las descarto e incluso finjo no conocerlas. Cuando las vuelvo a ver, todas acaban odiándome. Me miro, con ojos abiertos y desafiantes. ¿No te sorprende? Preguntó amablemente. ¿O soy el tipo grosero que siempre esperabas? Tragué saliva, esperando esta vez decirlo lo correcto. Antes parecía que nunca había dicho nada correcto. Dudaba que alguien pudiera decir palabras que cambiaran a Bart de lo que era y de lo que quería ser. Si es de que lo supiera. Sospecho que eres producto de tu época. Comencé en voz baja, sin recriminaciones. Casi compadezco a tu generación por perderse en lo más hermoso del enamoramiento. ¿Dónde está el romance en tu forma de tomar, Bart? ¿Qué le das a las mujeres con las que te acuestas? ¿No sabes que se necesita tiempo para construir una relación amorosa y duradera? No se hace de la noche a la mañana. Las aventuras de una noche no forman compromisos. Puedes mirar un cuerpo hermoso y desearlo. Pero eso no es amor. La verdad es de que no sé qué quiero en la vida, salvo más dinero. Dicen que será un excelente abogado porque sé debatir. Sin embargo, no me decido por la rama del derecho que quiero. No quiero ser abogado penalista, como mi padre, porque a menudo tendría que defender a los culpables. No podría. Creo que el derecho corporativo sería un aburrimiento. He pensado en la política, y es el área que me apasiona. Pero mi maldito historial psicológico me arruina el expediente. Así que, ¿cómo puedo dedicarme a la política? Levantándose detrás de su escritorio, se acercó lo suficiente para tomar mi mano. Me gusta lo que me cuestas. Cuéntame más sobre tus amores. ¿Sobre qué hombre amasas más? ¿Fue Julián, tu primer marido, o fue ese maravilloso doctor llamado Paul? Creo que lo habría amado si pudiera recordarlo. ¿Se casó contigo para darme su nombre? Ojalá pudiera verlo en mi memoria, como Jory,
Pero no puedo. Jory lo recuerda bien. Incluso recuerda haber visto a mi padre. Su actitud se volvió muy intensa al inclinarse para mirarme a los ojos. Dime que amaste más a mi padre. Dime que fue el único hombre que realmente te robó el corazón. No me digas que solo lo usaste para vengarte de tu madre. No me digas que usaste su amor para escapar del amor de tu propio hermano. No pude hablar. Sus ojos oscuros, taciturnos y melancólicos me observaron. Todavía no te das cuenta de que tú y tu hermano siempre han logrado, con su relación incestuosa, arruinar y contaminar mi vida. Solía esperar y rezar para que algún día lo dejaras, pero nunca ocurrió. Me he acostumbrado a que estén obsesionados el uno con el otro y quizá disfrutan más de su relación porque va en contra de la voluntad de Dios. Atrapado de nuevo me puse de pie, sabiendo que había usado su dulce voz para hacerme caer en su trampa. Sí, amé a tu padre, Bart. No lo dudes jamás. Admito que quería vengarme de todo lo que nuestra madre nos había hecho. Así que fui tras mi padrastro. Luego, cuando lo tuve y supe que lo amaba, a él me amaba. Sentí que me había atrapado a mí misma y a él también. No podía casarse conmigo. Me amaba de una manera y a mi madre de otra. Estaba dividido entre nosotros. Decidí acabar con su indecisión, embarazándome. Incluso entonces él estaba indeciso. Solo la noche en que creyó mi historia de haber sido encarcelada por su propia esposa, me volvió contra ella y dijo que se casaría conmigo. Pensé que su dinero lo atraparía para siempre, pero se habría casado conmigo. Me levanté para irme. Bart no dijo ni una sola palabra, que me diera una pista de lo que estaba pensando. En la puerta me volví para mirarlo. Estaba sentado de nuevo en la silla de su escritorio, con los codos sobre el secante y las manos acunadas su cabeza, inclinada. ¿Crees que alguien me querrá alguna vez por mí mismo y no por mi dinero, madre? Mi corazón dio un vuelco. Sí, Bart, pero no encontrarás a ninguna chica por aquí que no sepa que eres muy rico. ¿Por qué no te vas? Establécete en el noroeste o en el oeste. Así, cuando encuentres a una chica no sabrá que eres rico, sobre todo si trabajas como un abogado cualquiera. Entonces levantó la vista. Ya me cambié el apellido legalmente, madre. El miedo me llenó y realmente no necesito preguntar. ¿Cuál es tu apellido ahora? Foxworth, dijo, confirmando mi sospecha. Después de todo, no puedes ser un Winslow si mi padre no fue tu esposo. Y conservar Sheffield es un engaño. Paul no era mi padre, ni tu hermano, gracias a Dios. Me estremecí y me quedé helada de aprensión. Este era el primer paso, convertirse en otro Malcolm. Lo que más temía, ojalá hubieras elegido Winslow como apellido, Bart. Eso habría complacido a tu difunto padre. Sí, estoy seguro, dijo secamente, y lo consideré seriamente, pero al elegir Winslow renunciaré a mi legítimo derecho al apellido Foxworth. Es un buen nombre, madre. Un nombre respetado por todos, excepto por esos aldeanos, que de todas formas no cuentan, siendo que Foxworth Hall me pertenece de verdad. Sin mancha, sin culpa, sus ojos adquirieron un brillo radiante de felicidad. Verás, y el tío Joel está de acuerdo. De todos me odian, ni piensan que soy menos que Jory. Hizo una pausa para observar mi reacción. Intenté disimular. Parecía decepcionado. Vete, madre, tengo un largo día de trabajo por delante. Me arriesgué a provocar su enojo y al quedarme un rato para decirle: mientras estés encerrado en esta oficina, Bart, quiero que recuerdes que tu familia te quiere mucho y que todos queremos lo mejor para ti. Si tener más dinero te hace sentir mejor contigo mismo, entonces conviértete en el hombre más rico del mundo. Simplemente encuentra la felicidad. Eso es todo lo que quiero para ti. Encuentra tu nicho, justo donde encajas. Eso es lo más importante. Cerré la puerta de su oficina y me dirigí a las escaleras, cuando casi choqué con Joel. Una mirada de culpabilidad brilló momentáneamente en el azul de sus ojos llorosos. Supuse que nos había estado escuchando a Bart y a mí. Pero, ¿no había hecho yo lo mismo? Sin querer. Siento no haberte visto entre las sombras, Joel. No quise escuchar a escondidas, dijo con una mirada peculiar. Quienes esperan oír algo malo no se decepcionarán. Y se alejó como un viejo ratón de iglesia, flaco por la falta de combustible para alimentar su sed de proezas. Me hizo sentir culpable, avergonzada, sospechosa, siempre tan desconfiado de cualquiera que se llamara Foxworth. No es de que no tuviera una causa justa. Mi primer hijo, 6 días antes de la fiesta de Jory y Melody, volaron al aeropuerto. Mi primer hijo, 6 días antes de la fiesta, Jory y Melody volaron a un aeropuerto local. Chris y yo estábamos allí para recibirlos.
con ese entusiasmo que se reserva para quienes no se ven en años, y nos habíamos esperado. Hace menos de 10 días, Jory se sintió inmediatamente disgustado, porque Bart no había venido a darle la bienvenida a su fabuloso nuevo hogar. Está ocupado en los jardines, Jory. Melody nos pidió que les disculpáramos. Aunque no lo hizo, ambos me miraron como si supieran que no era así. Rápidamente entré en detalles sobre cómo estaba Bart. Hordas supervisadoras de obreros vienen a transformar nuestros jardines en su paraíso. Oh, algo más cercano posible a eso. Jory sonrió al oír hablar de una fiesta muy ostentosa. Prefería las fiestas pequeñas e íntimas, donde todos se conocían. Dijo con amabilidad, nada nuevo bajo el sol. Bart siempre está demasiado ocupado cuando se trata de mí y de mi esposa. Lo miré la cara tan parecido a la de mi primer marido adolescente, Julián, quien también había sido mi compañero de baile. El marido cuyo recuerdo aún me dolía y me llenaba de la misma culpa atormentadora de siempre. Culpa que intenté borrar amando más a su hijo. Cada vez que te veo te pareces más a tu padre. Estábamos sentados uno al lado del otro, mientras Melody estaba junto a Chris, y de vez en cuando le hacía algunas palabras. Jory rió y me abrazó, inclinando su hermosa y morena cabeza para rozarme la mejilla en sus cálidos labios. Mamá, dices eso cada que me ves. Cuando alcanzaré la cima de ser mi padre. Riendo también lo solté y me recosté para cruzar las piernas y contemplar el hermoso paisaje. Las ondulantes colinas, las montañas brumosas, con las cimas ocultas sobre las nubes. Cerca del cielo, seguía pensando, tuve que volver a concentrarme en Jory, quien poseía tantas virtudes que Julián nunca había poseído, jamás podría haber poseído. Jory se parecía más a Chris en personalidad que a Julián, aunque eso también me llenaba de culpa y vergüenza, porque podría haber sido diferente entre Julián y yo, de no ser por Chris. A los 29 años, Jory era un hombre maravillosamente atractivo, con piernas largas, fuertes y hermosas, que atraía la mirada de todas las mujeres. Cuando bailaba en el escenario con mallas, su espeso cabello negro azulado y rizado, no encrespado, sus labios excepcionales y definidos. Tenía una nariz perfectamente inclinada, con fosas nasales que podían dilatarse con ira o pasión. Tenía un temperamento irascible. Había aprendido a controlarse hace mucho tiempo, sobre todo gracias al control que le exigía tolerar a Bart. La belleza interior de Jory irradiaba una fuerza eléctrica, una alegría de vivir. Su belleza era más que una simple belleza, poseía la fuerza añadida de cierta cualidad espiritual, y era como Chris en su alegría, optimista, su fe en que todo lo que sucedía en su vida tenía que ser para el bien. Jory llevó su éxito con gracia, con conmovedora humildad y dignidad, sin exhibir nada de la arrogancia que había sido característica de Julián, incluso cuando había tenido un mal desempeño. Hasta ahora Melody había dicho muy poco, como si albergara un montón de secretos que se moría por revelar, pero por alguna razón se contenía. Esperando su oportunidad de ser el centro de atención, mi nuera y yo solíamos ser muy buenas amigas. Incontables veces se giró en el asiento delantero para sonreírme con alegría. «Deja de bromear», le dije, amonestó. «¿Qué es esa buena noticia que tienes para darnos?» De nuevo su rostro se tensó al mirar a Jory, como si fuera un monedero, dorado cerrado, a punto de reventar. Si no nos avisa pronto. «¿Ya llegó Cindy?», preguntó. Cuando dije que no, Melody se giró de nuevo hacia las palabrizas. Jory me guiñó un ojo. «Los mantendremos en vilo un rato más, para que todos disfruten al máximo de nuestra sorpresa. Además, ahora mismo papá está tan empeñado en que lleguemos sanos y salvos a casa, que no pudo darle a nuestro secreto la importancia que merece». Después de una hora de viaje, entramos a nuestro camino privado, que ascendía en espiral por la montaña, con profundos barrancos o precipicios siempre a un lado, lo que obligaba a Chris a conducir aún más con cuidado. Una vez que estuvimos en la casa y les mostré la planta baja, ellos exclamaron y dijeron «¡No!». Melody vino volando a mis brazos, agachando su cabeza tímidamente sobre mi hombro, porque ella era pulgadas más alta que yo. «Vamos, cariño», animó Jory suavemente. Rápidamente me soltó y le dedicó una sonrisa orgullosa a Jory, quien le devolvió la sonrisa tranquilizadora. Luego derramó el contenido de su abultado bolso dorado. Katie quería esperar a Cindy y contárselos todo de una vez, pero estoy tan contenta que estoy a punto de reventar. Estoy embarazada.
No sabes lo emocionada que estoy, ya que he deseado tener este bebé desde el primer año que Jory y yo nos casamos. Tengo poco más de 2 meses. Nuestro bebé nacerá a principios de enero. Atónita, solo pude mirarla fijamente antes de mirar a Jory, quien me había dicho muchas veces que no quería formar una familia hasta llevara 10 años en la cima. Aún así permanecía allí de pie, sonriendo con la mirada orgullosa que cualquier hombre podría tener en ese instante, como si aceptara muy bien a este hijo inesperado e imprevisto. Eso fue suficiente para llenarme de alegría. ¡Ay, Melody, Jory! Estoy tan emocionada. Por ustedes. Un bebé, voy a ser abuela. Entonces me puse seria. ¿Quería ser abuela? Chris le daba palmaditas a la espalda a Jory, como si fuera el primer hombre en dejar embarazada a su esposa. Luego abrazó a Melody y le preguntó cómo se sentía, y él tenía náuseas matutinas, como el médico que era. Como él veía algo que yo no. La observé con más atención. Tenía ojeras y estaba demasiado delgada para estar embarazada. Sin embargo, nada podía robarle a Melody su clásica belleza rubia y serena. Se movía con gracia, con un aire majestuoso, incluso al coger una revista y hojearla, como hacía ahora. Estaba desconcertada. —¿Qué te pasa, Melody? —Nada —dijo ella, poniéndose rígida sin razón aparente, y diciéndome, en cambio, que todo estaba bien. Mis ojos se cruzaron brevemente con los de Jory. Él asintió, indicando que me contaría más tarde qué le preocupaba a Melody. Durante todo el camino de regreso a Foxworth Halls, había estado temiendo el encuentro entre Bart y su hermano mayor, temiendo que se armara una escena desagradable que lo empeorara todo. Me acerqué a una ventana, mirando hacia el césped lateral, y vio que Bart estaba en la cancha de racquetball, jugando solo con la misma intensidad para ganar, como si tuviera un compañero a quien golpear hasta derrotar. —Bart —grité, abriendo una puerta francesa—, tu hermano y su esposa ya llegaron, están aquí. —Estaré ahí en un segundo —gritó y continuó tocando. —¿Dónde están todos los trabajadores? —preguntó Jory, mirando los amplios jardines vacíos ahora. Salvo Bart. Le expliqué que la mayoría se había ido sobre las 4, queriendo volver a casa antes de verse atrapados en el tráfico vértigo vespertino. Finalmente Bart dejó su raqueta y se dirigió hacia nosotros con una amplia sonrisa de bienvenida en su rostro. Todos salimos a una terraza lateral, cubierta de losas multicolores y decorada con muchas plantas vivas y bonitos muebles de patio, con sombrillas de colores, para protegernos del sol. Melody parecía contener la respiración y enderezar la columna mientras se acercaba a Jory. Esta vez no necesitaba su protección. Los pasos de Bart se aceleraban hasta que finalmente estaban corriendo, y Jory se apresuró a saludarlo. Mi corazón podría haber estallado. Hermanos, por fin, como lo había sido cuando ambos eran muy jóvenes. Se dirigieron golpecitos en la espalda, se alborotaron el cabello, y luego Bart bromeó la mano de Jory, arriba y abajo, dándole otra palmadita en el hombro, como suelen hacer los hombres. Se giró para mirar a Melody. Todo su entusiasmo se desvaneció. —Hola, Melody —dijo brevemente, y luego felicitó a Jory por sus éxitos en el escenario y la adoración recibida. —Estoy orgulloso de ustedes dos —dijo con una extraña sonrisa. —Tenemos noticias para ti, hermano —dijo Jory—. Ahora tienes al esposo y la esposa más felices del mundo, porque seremos padres en enero. Bart miró a Melody, quien evitó mirarlo a los ojos. Se giró a medias hacia Jory, con el sol tras ella tiñendo su cabello rubio miel de un rojo intenso cerca del cuero cabelludo, creando una neblina dorada en los mechones exteriores, de modo que casi parecía lucir un halo dorado. Virgen pura, se erguía de perfil como si estuviera lista para volar. La gracia de su largo cuello, la suave pendiente de su pequeña nariz, la plenitud de sus labios rosados y fruncidos le otorgaban la clase de belleza etérea que le había advertido en una de las bailarinas más hermosas y admirables de Estados Unidos. —El embarazo te sienta bien, Melody —dijo Bart en voz baja, ignorando lo que Jory le contaba sobre cancelar un año de reservas para poder estar con Melody durante todo su embarazo y ayudarla después del nacimiento del bebé, de todas las maneras posibles como un esposo. Bart miró hacia la puerta francesa donde Joel observaba en silencio nuestra reunión familiar. Me molestó que estuviera allí. Entonces, avergonzada, le hice un gesto para que se acercara mientras Bart gritaba: «Ven, te presento a mi hermano y a su esposa». Avanzando lentamente, Joel arrastró los pies por todas las losas, haciendo que cada paso fuera un susurro. Saludó con gravedad a Jory y a Melody tras la presentación de Bart, sin extender la mano para que se la estrecharan. «He oído que eres bailarín», le dijo a Jory. «Sí, he trabajado toda mi vida para que me llamen así, Joel». Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. «¿Quién es ese viejo raro?», preguntó Jory. «Mamá,
Pensé que nos habías dicho que tus dos tíos maternos murieron en accidentes cuando eran muy pequeños. Me encogí de hombros y dije que Bart me explicara. En un abrir y cerrar de ojos, Jory y su esposa se instalaron en una suite de aspecto opulento, con pesadas cortinas de terciopelo rojo, alfombra roja y paredes con paneles oscuros que se daban un aire excepcionalmente masculino. Melody echó un vistazo a su alrededor, arrugando la nariz con desagrado. Rústico bonito, de verdad, dijo con gran esfuerzo. Jory se rió. Cariño, no siempre podemos esperar paredes blancas con alfombras azul, ¿verdad? Me gusta esta habitación. Bart parece un tipo de dormitorios elegantes. Bart no escuchaba a Jory. Seguía con la mirada fija en Melody, que se deslizaba de un mueble a otro, pasando sus largos y frágiles dedos por las superficies pulidas y repulientes antes de echar un vistazo a la sala de estar, contigua, y luego estar en el magnífico baño con una bañera antigua de nogal revestida de peltre. Rió al ver la bañera. «Oh, voy a disfrutarla. Mira qué profunda es. El agua te llega hasta la barbilla. Si la quieres así». «Las mujeres rubias se ven tan dramáticas en entornos oscuros», dijo Bart, casi sin darse cuenta. Nadie dijo nada, ni siquiera Jory, quien lo miró fijamente. En ese baño también había una ducha ras de suelo y un precioso tocador del mismo nogal con un marco dorado de 3 alas. Espejo de modo que al ocuparte sentado en el taburete cubierto de terciopelo podía verse desde todos los ángulos. Cenamos temprano y nos sentamos en una terraza al anochecer. Joel no nos acompañó y por eso le agradecí. Bart no dijo mucho, pero no podía apartar la mirada de Melody con su delicado vestido azul, que se amoldaba a cada delicada curva de muslos, cadera, cintura y busto. Sentí una profunda desilusión al verlo observándola, tan de cerca con el deseo claramente escrito en sus ojos oscuros y abrasadores. En la mesa del desayuno, en la terraza, fue del comedor. Las margaritas estaban amarillas. Ahora teníamos esperanzas. Podíamos mirar el amarillo sin temer no volver a ver la luz del sol. Chris se reía de algo gracioso que Jory acababa de contar, mientras Bart se limitaba a sonreír, sin apartar la vista de Melody, que picoteaba su desayuno sin apetito. «Todo lo que como me sale tarde o temprano», explicó con una leve mirada de vergüenza. «No es la comida, soy yo. Se supone que debo comer despacio y no pensar en perder la comida, pero es lo único en lo que pienso». Justo detrás de su hombro, a la sombra de una palmera gigante, plantada de una enorme maceta de barro, Joel tenía la mirada fija en Melody, estudiando su perfil. Luego miró a Jory, entrecerrando los ojos de nuevo. «Joel», llamé. «Adelante y únete a nosotros para desayunar». Avanzó a regañadientes con cautela, susurrando sus zapatos de suela blanda sobre las losas, con los brazos cruzados sobre el pecho como si llevara un hábito monástico, invisible, grueso, marrón y tejido de mano, y las manos metidas pulcramente bajo las anchas mangas. Parecía un juez enviando para pasarnos y entrar a las puertas del cielo. Su voz era suave y educada al saludar a Jory y a Melody, asintiendo en respuesta a sus preguntas, que se pedían información sobre cómo era la vida de monje. «No podré soportar la vida sin mujeres», dijo Jory. «Sin música y sin tanta gente a mi alrededor. Recibí un poco de esta persona, algo más de otra. Se necesitan cientos de amigos para ser feliz. Ya los he hecho de menos en nuestra compañía de ballet. Se necesita de todo para que el mundo gire», dijo Joel, y el señor de antes de quitar. Luego se alejó, cabizbajo, como si susurrara oraciones y rezara un rosario. El señor debía saber lo que hacía cuando nos hizo a cada uno tan diferentes, lo oí murmurar. Jory giró su silla para seguir a Joel. «Así que ese es nuestro tío abuelo, que supimos que murió en un accidente de esquí, mamá. No sería raro que pareciera el otro hermano también». Al ponerse de pie de un salto, el rostro de Bart se encendió de furia. «No sea ridículo. El hijo mayor de Malcolm murió cuando su motocicleta cayó por un precipicio y encontraron su cuerpo y lo enterraron. Está en el cementerio familiar que he visitado a menudo. Según el tío Joel, su padre envió detectives a buscar a su segundo hijo perdido, y esa es una de las razones por las que mi tío tuvo que permanecer escondido en ese monasterio hasta que finalmente se acostumbró y empezó a tener la vida en el exterior». Me miró fijamente como para reconocer que nosotros también, de niños, nos habíamos acostumbrado a nuestra vida en prisión, temiendo al exterior. «Dice que cuando estás aislado durante largos periodos empiezas a ver a las personas como realmente son, como si la distancia te diera una mejor perspectiva».
Chris y yo nos miramos. Si sabíamos lo del aislamiento. De pie. Chris le hizo un gesto a Jory y se ofreció a enseñarle los alrededores. Bart está planeando establos para caballos para poder cazar zorros como los que hacía Malcolm. Quizás algún día incluso queramos practicar ese deporte. ¿Deporte?, preguntó Melody, levantándose con gracia y apresurándose para alcanzar a Jory. No llamo verdadero deporte a una jauría de perros hambrientos persiguiendo a un lindo zorrito difusivo. Es una barbaridad, eso es. Ese es el problema con los que actúan en el ballet. Son demasiado sensibles para el mundo real, replicaba Bart, antes de irse en otra dirección. Más tarde encontré a Chris en el vestíbulo, viendo a Jory entrenar, frente a los espejos, usando una silla como barra. Los dos hombres compartían el tipo de relación que esperaba que algún día se desarrollara entre Chris y Bart, padre e hijo, admirándose y respetándose mutuamente. Crucé los brazos para abrazarme. Estaba tan feliz de tener a toda mi familia reunida, o al menos lo estaría cuando llegara Cindy, y el bebé que esperaba sería el cimiento que nos uniera. Jory había calentado lo suficiente y empezó a bailar al ritmo de la música de El pájaro de fuego. Giraba tan rápido que era un deslumbrante destello, azotando las piernas, saltando en el aire, aterrizando tan ligero como una pluma que no se oía el impacto de sus pies. Sus músculos se tensaban mientras se movía, una y otra vez, abriendo las piernas de modo de sus brazos extendidos, permitiendo que las yemas de sus dedos tocaran los de los pies. Me llené de emoción, viéndolo actuar, sabiendo que estaba presumiendo para nuestro beneficio. ¿Podrías ver estas fiestas?, dijo Chris al verme. Caramba, si supiera el estadio por 3,5 metros más, no podría creer lo que veo. 10 pies, no 12, corrigió Jory, mientras daba vueltas girando y girando, cubriendo el inmenso espacio del vestíbulo en cuestión, en segundos. Entonces se desplomó sin aliento sobre una alfombra acolchonada que le habían puesto para descansar, sin que el sudor de su cuerpo desteñiera las delicadas y elegantes fundas de las sillas. Maldito suelo duro, si me caigo, jadeó, mientras se recostaba y se apoyaba sobre los codos. Y la extensión de sus piernas cuando salta. Es increíble que pueda ser tan ágil a su edad. Papá, solo tengo 29, no 39, protestó Jory, a quien le daba por envejecer y perder protagonismo antes de ser un bailarín más joven. Me quedan al menos 11 buenos años para adelante antes de empezar a decaer. Sabía exactamente lo que estaba pensando, mientras se despartarraba en la colchoneta, tan parecido a Julián. Era como si volviera a tener 20 años. Los músculos de todos los bailarines que se acercaban a los 40 comenzaban a endurecerse y a volverse frágiles, de modo que sus cuerpos antaños magníficos ya no resultaban tan atractivos para el público. Adiós a lo viejo, bienvenido a lo nuevo. El miedo de todos los artistas, aunque las bailarinas con su capa de grasa bajo la piel podían aguantar más. Cayendo en la colchoneta junto a Jory, me senté con las piernas cruzadas, con mis pantalones rosas. Jory, vas a durar más que la mayoría de los bailarines, así que no te preocupes. Es un camino largo y glamuroso el que tienes que recorrer para llegar a los 40. Y quién sabe, quizás tengas 50 antes de jubilarte. Sí, claro, dijo, metiendo las manos tras su rizada cabeza y mirando al techo. El 14º en la larga fila de bailarines. Tiene que ser el número de la suerte, ¿no? ¿Cuántas veces le he oído decir que no podía vivir sin bailar, desde que era un niño de 2 años? Lo había guiado hasta donde está ahora. Melody bajó las escaleras deslizándose, hermosa y fresca tras un baño y un champú recientes, como una frágil flor de primavera con sus mallas azules. Jory, mi médico dijo que pudo seguir practicando un poco y quiero bailar el mayor tiempo posible para mantener mis músculos flexibles y largos. Así que baila conmigo, cariño, baila. Y luego bailamos un poco más. Jory se puso de pie de un salto y giró hasta el pie de la escalera, donde se arrodilló en la romántica postura de un príncipe que contempla a la princesa de sus sueños. Un placer, mi señora. Y levantándola del suelo, giró con ella en brazos antes de bajarla, con la destreza y la gracia que la hacían parecer tan ligera como una pluma. Giraron siempre bailando del uno para el otro. Como ves, una vez bailamos Julián y yo, por el puro deleite de ser jóvenes, estar vivos y ser capaces. Se me saltaron las lágrimas mientras los observaba, junto a Chris. Al percibir mis pensamientos, Chris me rodeó los hombros con el brazo y me acercó más. Son hermosos juntos, ¿verdad? Hechos el uno para el otro, diría yo. Sí, entrecierro los ojos y los veo borrosos. Te veo bailando con Julián, solo que tú eras mucho más guapa, Catherine. El señor da y el señor quita, murmuró Joel de nuevo. ¿Por qué diablos seguía diciendo eso?
Inquieta, miré a Joel y a Bart, y descubrí que su mirada admirativa estaba fija de nuevo en Melody, quien estaba en postura arabesca, esperando que Jory la alzara en brazos. No me gustó lo que vi en la mirada oscura y envidiosa de Bart. El deseo que ardía con más intensidad a cada hora. El mundo estaba lleno de mujeres solteras. No necesitaba a Melody, la esposa de su hermano. Bart le sonrió con encanto a la esposa de su hermano. Por favor, para mi cumpleaños, Melody, solo por esta vez. Y si no estás tan avanzada como para que nadie se dé cuenta. Con aire de incertidumbre, Melody miró fijamente a Bart. No creo que deba, dijo con desgana. Quiero que nuestro bebé esté sano. No puedo arriesgarme a perderlo. Bart intentó persuadirla, y podría haberlo hecho. Pero Jory puso fin al debate. Escucha, Bart, le dije a nuestro agente que el médico de Mel no la quería para actuar, y si lo hace podría enterarse y demandarnos. Además, está muy cansada. El tipo de baile fácil y divertido que acabas de presenciar no es el que hacemos cuando no nos tomamos en serio. Una actuación profesional requiere horas y horas de calentamiento, práctica y ensayo. No supliques, es vergonzoso. Cuando Cindy venga, podrás bailar conmigo. No, gruñó Bart, frunciendo el ceño y perdiendo todo su encanto. No puede bailar como Melody. No podría. Cindy no era profesional, pero lo hacía bastante bien cuando quería. Jory y yo la habíamos entrenado desde que tenía 2 años. A varios metros detrás de Bart, como una delgada sombra oscura, las manos de Joel salieron de sus anchas manos y se posaron bajo su cabeza inclinada. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera rezando de nuevo. Qué irritante tenerlo cerca todo el tiempo. Incluso mientras caminaba hacia Bart, oí su respiración agitada cada vez más fuerte. Vamos, Bart, no está bien quedarse parado y mirar cuando termine el baile. Saltó como si mi roce de su brazo le quemara. El anhelo en sus ojos se volvió y me asustó a la vez. Deberían aprender a controlarse cuando son invitados en mi casa, dijo con voz ronca, sin apartar la vista de la olvidadiza pareja que se revolcaba en la alfombra, con los brazos y las piernas entrelazados, el pelo sudoroso mojado y pegado al cuerpo mientras se besaban. Tiré de Bart a la sala de música y cerré la puerta con cuidado. No era una habitación que me gustaba. Había sido decorada para complacer el gusto masculino de Bart. Había un piano de cola larga que nadie tocaba, nunca, aunque había visto a Joel tocarlo un par de veces y luego apartar las manos como si las teclas del marfil lo quemaran con el pecado. Pero el piano lo atraía tanto que se quedaba mirándolo flexionado y relajado los dedos. Bart se dirigió a un armario que se abrió para revelar una barra iluminada. Tomó una licorera de cristal para servirse un whisky bien cargado, sin agua ni hielo. Se lo bebió de un trago. Luego me miró con aire de culpa. 9 años de matrimonio y aún no se casan el uno del otro. ¿Qué tienen tú y Chris, que Jory ha capturado y yo no? Me sonrojé antes de agachar la cabeza. No sabía que bebías solo. Hay muchas cosas que no sabes de mí, querida madre. Se sirvió un segundo whisky. Oí el lento gorgoteo de líquido sin levantar la vista. Incluso Malcolm tomaba una copa de vez en cuando. Me invadió la curiosidad. ¿Aún piensas en Malcolm? Se dejó caer en una silla y cruzó las piernas apoyado en un tobillo sobre la rodilla opuesta. Aparté la mirada pensando que mi segundo hijo tenía una forma irritante de pisar cualquier cosa, arruinando muchas sillas con sus botas embarradas, y de que las colchas sufrieran una muerte prematura. Entonces volví a fijarme en sus zapatos. Cómo mantenía las suelas tan limpias que parecía que nunca había pisado nada más que terciopelo. Poco a poco Bart había ido perdiendo su desorden en su camino hacia su madurez. ¿Por qué me miras los zapatos, madre? Son muy bonitos, ¿de verdad lo crees? Los miró con indiferencia. Costaron $600 y pagué otros 100 para que les trataran las suelas y así no se les notara las marcas ni la suciedad. Está de moda, ¿sabes? Usar zapatos con suelas limpias. Fruncí el ceño. ¿Qué mensaje psicológico transmitía eso? La parte superior se desgastaba antes que la suela.